Bueno, me presento. Yo soy Alfonso Figal, soy socio de KPMG. Si no conocéis, KPMG se llama Big Four, que es una de las 4 grandes empresas auditoras, consultoras y de asesoramiento financiero, fiscal y de distintos ámbitos en España y en el mundo, porque es una multinacional. Y yo soy licenciado en Administración y Dirección de Empresas por esta facultad. En el año 94 me gradué. Después hice un máster en Gestión de Riesgos Financieros por el CEU San Pablo. Y sí que me gustaría empezar, antes de entrar en materia, por comentaros brevemente mi trayectoria profesional, pues para compartirla con vosotros y para, pues, si os puede servir de alguna manera de referencia. Cuando terminé los estudios, bueno, hice ese máster, me gustaba el mundo de riesgos financieros, pero empecé trabajando en un banco, en una entidad financiera, porque entendía que era una manera de conectarme con lo que sería las finanzas desde una manera práctica, ¿no? Entender el mundo, cómo funcionan las entidades financieras, ¿no? Y para qué sirven, ¿no? Entonces fui director de oficina, fui interventor de oficina, fui analista de riesgos, y una vez que estuve 5 años en el entorno de las entidades financieras y que entendí que había aprendido los procesos, la forma de operar y entendía cómo funcionaba el mundo financiero desde ese ámbito, desde ese punto de vista, pensad que son sucursales, que trabajan con clientes, empresas particulares, pues decidí ampliar un poco mi espectro y decidirme al mundo de la consultoría. ¿Por qué? Porque me apetecía entender y irme detrás de verdad. Yo, cuando trabajaba en la red, yo recibía los mandatos de mis jefes y quería saber qué se cocía por ahí detrás, ¿no? Entonces dije, pues quiero entenderlo. Y para entenderlo me fui al mundo de la consultoría, empecé en una empresa que se llamaba Getronics Grupo CP. Era una empresa de tecnología, pero que tenía una pata de consultoría y que asesoraba en distintos ámbitos y, entre otros, entidades financieras en gestión de riesgos financieros, ¿no? Eso era el año 2000. Ahí empezaban la regulación sobre finanzas, modelos, riesgos, empezaba a ser cada vez más prolija, y entonces empezamos a trabajar en proyectos sectoriales ayudando a las entidades financieras, a los bancos, a cómo entender y gestionar los riesgos financieros de sus clientes, ¿no? Entonces es cuando realmente empieza un poco mi contacto con esto de los modelos de calificación de riesgos, los modelos de rating, los modelos de scoring, ¿no? que es de lo que trata la presentación, porque desde luego que lo que trata de conectar es el mundo docente, el mundo de la facultad de los estudios con la realidad, ¿no? Con qué hay detrás y qué hacemos cuando termináis de estudiar y cuando vais al mundo laboral y os decidís por alguna profesión, o sea, qué estamos haciendo, ¿no? Y cómo se pueden aplicar los conocimientos que estáis adquiriendo realmente a ese mundo, ¿no? Yo me apetece deciros que en todos estos años de experiencia, toda la gente que he conocido más brillante y que mejor ha sabido resolver los problemas donde estuviera, con las personas que me he sentado, con las que he trabajado, todos tenían unos buenos conocimientos en contabilidad y en finanzas, ¿no? Es una base muy sólida. De hecho, muchos compañeros míos, clientes míos y colegas son auditores, es decir, se han dedicado a auditar las cuentas, para lo cual hay que tener un control y un dominio del conocimiento de la materia contable muy riguroso. Y después han podido saltar a distintos mundos, sean mundos más de inversiones, de banca mayorista, de brokers, de bolsa, pero partiendo de una sólida información y conocimientos financieros. Antes de empezar, sí, también me gustaría comentar un poco mi evolución profesional, ¿no? Mi trayectoria. Os decía que empiezo trabajando en banca, luego cambio a la consultoría y ahí empiezo, pues se empieza de senior, de staff, empiezas a trabajar, empiezas a aprender, y ahí lo que vamos haciendo es conocer qué necesidades tienen las entidades financieras para trabajar con sus clientes y nosotros les asesoramos en ello, ¿no? Entonces, a partir de ahí aprendemos una forma de trabajar, unas metodologías de trabajo, aprendemos también y complementamos nuestros conocimientos contables, financieros, matemáticos, estadísticos, y empezamos a desarrollar proyectos que ayudan a esos clientes a dar servicio a sus clientes, que en este caso son las empresas, ¿no? Que es un poco el objetivo de lo que tenemos aquí. Años y años de trabajo, de estudiar mucho, de esforzarse, pero desde hace 15 años soy socio de esta firma, que, como os digo, es una empresa multinacional que trabaja con los clientes del IBEX 35 y con todas las compañías, tanto del top market como del middle y del low market, y sí que animaros a que desde con ganas, con trabajo, con esfuerzo y con una buena base, se puede llegar a lo que queráis, y yo estoy tremendamente orgulloso hoy de poder estar aquí compartiendo estos minutos con vosotros, porque hace ya 35 años yo estaba sentado ahí
y la verdad es que sí que creo que me hubiera gustado escuchar a alguien. Ahora veremos si os convence o si por lo menos os da unas pinceladas y os parece interesante lo que os voy a comentar. Va muy rápido esto. Uf. Vale, como decía, ¿qué pretendemos en la sesión? Que tiene que durar 1 hora. Yo me la preparaba y estaba en 1h30, 2 horas, pero no, lo voy a hacer, lo voy a resumir para daros los principales conceptos. No os preocupéis. Vale, como os decía, mi objetivo es que conectéis el mundo de lo que estáis estudiando con el mundo real y transmitiros que es muy aplicable todo lo que estudiáis, que se puede, que está ahí fuera en la calle, que lo están utilizando las compañías, que demandan personas cualificadas como seréis vosotros cuando terminéis vuestros estudios y que además podéis dedicaros a esto o a lo que os apetezca, pero un poco para que conectéis con la realidad, ¿no? Entonces, punto inicial, entender la importancia de la información financiera. Como os decía, para mí todas las personas con las que me he cruzado que mejor las veo desenvolverse tienen una base contable y financiera muy sólida. Y esta asignatura es una buena excusa para tener la misma, ¿no? Al final, la información financiera os voy a intentar demostrar cómo es la base de la calificación del riesgo o de la calificación crediticia de las compañías, de las empresas, ¿no? Es todos esos ratios, todos esos elementos que se pueden sacar de un balance y de una cuenta de resultados, vais a ver cómo os voy a intentar transmitir cómo llegan hasta el final de los procesos y cómo impactan en un montón de ámbitos que no sé si conoceríais, pero que espero que os ayude a comprender, a entender y que os dé una visión amplia, ¿no? De para qué sirve lo que estáis estudiando, ¿no? Para ello lo que hay que hacer es utilizar técnicas estadísticas y matemáticas en otras asignaturas que también estáis dando, por lo menos yo las di, las recuerdo y seguro que las estáis dando. Aplicamos matemáticas, aplicamos estadística, por supuesto también aplicamos la tecnología, aplicamos todas las nuevas tecnologías, como también intentaremos comentar, ¿no? Y la idea es modelizar, construir un algoritmo que nos permita clasificar, catalogar a esas empresas, ¿vale? La base de la información, la gasolina, la materia prima, el cemento, es exactamente esa información financiera, pero también hay otro tipo de información que rodea y que complementa y que hace que esos modelos sean aún mejores, ¿no? ¿Y para qué sirve todo esto que vamos a intentar desarrollar hoy? Pues veréis todas las aplicaciones que tiene y hasta qué punto puede llegar, partiendo de esa base de la información, veréis hasta dónde puede llegar el resultado de estos modelos, ¿vale? Antes, quizá unos conceptos que probablemente no sé si algunos los conoceréis o no, pero creo que es importante hacer un repaso rápido, ¿no? Por ejemplo, empezamos con lo básico, que es un modelo de calificación, ¿no? Al final, un modelo no es otra cosa que una ordenación, ¿no? Buscamos ordenar y clasificar, categorizar, siempre es así en la vida en general, de los mejores a los peores, ¿vale? Y para eso vamos a seguir un proceso, ¿no? Pero al final no deja de ser un sistema de ordenar que va por detrás de una puntuación en base a una información, ¿no? Que iremos comentando, ¿vale? ¿Cuál es la población que intentamos modelizar? Hablamos de las empresas en general, pero vosotros bien sabéis que hay muchos tipos de empresas, ¿no? Empresas muy pequeñas, empresas medianas, grandes corporaciones, compañías multinacionales, con lo que hay distintos segmentos, grupos homogéneos de población, como también lo hay en las personas físicas, ¿no? Pues los que se dedican a una cosa, los que son de un sexo, los que son de lo que sea, ¿no? Al final son grupos homogéneos, ¿no? ¿Tratamos igual a esos conjuntos? Evidentemente no, porque ¿qué tiene que ver? Sí es una empresa, sí presenta un balance, no cuenta resultados, tiene un informe de gestión, pero ¿qué tiene que ver una pyme de una ciudad con una compañía multinacional? Pues poco. Tienen muchas cosas en común, pero no se parecen, con lo que las vamos a tratar de manera específica cada una de ellas. ¿Qué es lo que busco predecir? Bueno, os decía, ordenamos, categorizamos a las empresas de las mejores a las peores, con unos criterios que van detrás, pero lo que trato de predecir es cómo se van a comportar ante qué. Pues ante que, como sabéis, las entidades financieras tienen esa función en el sistema, en la economía, de captar, coger los recursos de los ahorradores y financian y prestan. Las empresas tienen distintas fuentes de financiación, pueden emitir bonos, pueden hacer otro tipo de operaciones, pero el sistema financiero, los bancos, también son parte del sistema y, por tanto, otorgan créditos, esas finanzas, en distintos productos que también conocéis, ¿no? Pueden ser líneas de crédito, pueden ser préstamos, etcétera, etcétera. Entonces decía, ¿qué es lo que tratamos de predecir o de anticipar? Es cómo se va a comportar esa compañía, esa empresa, ante que le vamos a otorgar una inversión, le vamos a dar un dinero
y nos lo tiene que devolver, porque ese es el pacto, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo podemos identificar, porque evidentemente antiguamente era un tema, la banca se hacía con la relación de confianza que había con las personas, pero esto se ha ido tecnificando, la información, las herramientas tecnológicas más básicas como el Excel y hasta temas más avanzados como los modelos, que es lo que tratamos de explicar. Vale. ¿Qué información necesito? Pues necesito variables o datos que estén, que de alguna manera tengan que ver o me expliquen si esa empresa, esa compañía va a funcionar bien, va a funcionar mal y si me va a pagar o no me va a pagar, ¿no? Resumiendo, ¿no? Esas variables candidatas, ¿no? Y lo iremos viendo. ¿Cómo puedo saber si esas variables candidatas explican el modelo que quiero construir? Pues con el concepto de la correlación, ¿no? Son conceptos estadísticos, matemáticos, que todos tenéis ya en el momento de la carrera en la que estáis y que estamos aplicando, por supuesto, a un hecho real que es construir un modelo, ¿no? Nos podemos preguntar si pueden ser esas variables fruto del azar, que tengan que ver y que expliquen, pero de manera aleatoria, ¿no? Como la moneda al aire, 50-50. Pues tenemos el concepto de significatividad de la variable, nuevamente una serie de estadísticos, una serie de estadísticos matemáticos que nos permiten comprobar y ir identificando qué variables son o no. ¿Y cómo se mide la calidad de mi modelo? Calidad entendida como que realmente el modelo prediga, o sea, que me ordene bien y que luego cuando pase el tiempo efectivamente me haya explicado bien. Es decir, oye, pues esa compañía dijimos que tiene una probabilidad muy baja de impagar y de hecho no ha impagado, o que tiene una probabilidad muy alta y realmente lo ha hecho, ¿no? Por tanto, la predictividad, ¿no?, de ese modelo. Vale, al final, vosotros conocéis la información financiera en bruto y la trabajáis porque hacéis análisis contable y hay muchos ratios, mucha información, y esa lo que le hacemos es transformarla, utilizar todas las variables que os imaginéis, todos los ratios que habéis estudiado, esos los metemos en la coctelera y los ponemos a funcionar y a trabajar para de ahí ir diferenciando cuáles son los que más explican o no esa variable que, como os digo, la variable target es el default en inglés, que es el incumplimiento, ¿no? Que incumpla o que no incumpla esa compañía. Vale, y aunque luego entremos en más detalle, ¿y para qué sirve? Os decía, para que veáis esto hasta qué punto tiene aplicación en la vida real y lo que hay detrás y cómo funcionan las compañías, ¿no? Pues decimos, bueno, os he explicado un poco los primeros pasos de cómo construir un modelito. Ese modelito va a ordenar, me va a intentar identificar cuáles son los mejores, cuáles son los peores. Oye, pues venga, de momento me ordena, una cosa que me ordene y me aclara cómo es el cliente o las compañías con las que interacciono. Vale, asigno una PD. Aquí incorporamos un concepto adicional. PD es probabilidad de default, es probabilidad de incumplimiento. Y aquí es un término matemático de probabilidad, entre 0 y 100, ¿vale? 100 seguro y 0 nada. Entonces, ese es un porcentaje que ya hablamos de un porcentaje, ¿no? Que es lo que finalmente veremos que se calcula o se llega a construir con el modelo. Cálculo de los risk-weighted assets. Seguimos metiendo conceptos. ¿Qué son los risk-weighted assets? O los APRs, activos ponderados por riesgo. Al final pensad que una entidad financiera, cuando concede operaciones de riesgo, que lo tiene en su activo, ¿no?, porque es el riesgo que tienen las compañías, los bancos también sabéis, entiendo, que tienen que dotar un capital por cada riesgo que concedan. Es decir, tienen que guardarse una parte y meterlo en su capital. Y lo tienen inmovilizado. Y con eso no pueden hacer nada. No pueden invertir, no pueden comprar nada, no pueden conceder, sino simplemente lo tienen apartado. Bueno, pues el dato que salga de este modelo a través de esta PD es el dato que implica qué nivel de activos ponderados por riesgo tiene ese banco cuando concede el riesgo. Es decir, si yo le otorgo riesgo a compañías que tienen una PD muy alta, esos activos ponderados por riesgos, obviamente, porque es un producto, van a ser altos y por tanto voy a tener que dotar más capital. Si doto más capital, el banco, la entidad financiera, va a tener más capital bloqueado y no va a poder utilizarlo para seguir generando negocio, que es lo que al banco le interesa, no tener el dinero parado, ¿no? Como a todos nosotros en nuestras inversiones, dinero que tienes debajo del colchón no genera nada, puedes estar muy seguro, pero si no lo mueves, pues el dinero no genera riqueza, no genera ingresos, ¿no? Por supuesto, con el riesgo que suponga la inversión. Consumo de capital, que os lo decía porque viene vinculado a los activos ponderados por riesgo. Y luego otro concepto muy importante, coste de financiación, porque es que además las compañías, o sea, no cuesta lo mismo la financiación a Telefónica, que es una gran compañía, o una compañía, o a García Vaquero, que a una pyme de Ciudad Real. Obviamente, hay unos rangos, pero el precio está determinado, pero ya no tanto por el tamaño, por el volumen, por las garantías que pueda dar, por la reputación, no. Es que todo viene en base a esto.
Y desde luego, si la empresa PYME de Ciudad Real tiene una PDE que es igual de baja que la de Telefónica, en su modelo correspondiente a ese conjunto de compañías, pues en teoría, si el banco lo hiciera como debe, y suele ser así, el precio debería ser también tan bajo como el de Telefónica. Eso no se suele cumplir porque hay volúmenes, obviamente lo que pide Telefónica no es lo mismo que pide una empresa pequeñita, ¿no? Pero al final el precio, el coste para las empresas de su financiación también depende de esto, ¿no? Entonces, bueno, aquí conectaremos también ideas. Pensad hasta qué punto es importante que los estados financieros, la información, los informes de gestión estén hechos absolutamente con pulcritud, con exactitud, con la información fiel contable, pero cuanta más transparencia y más claridad tenga tu compañía, lógicamente vaya mejor y se la entregues a cualquier estamento que tenga que interactuar con él, en este caso un banco, para obtener financiación, pues entender que va a ser mucho mejor, ¿no?, para ellos. Esto va rapidísimo. ¿Voy bien? Sí. Bueno, esto es importante. Todo esto que estamos hablando, además, está en el marco de la regulación y de la supervisión. Sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, que en el año 2014 se creó y se instauró el Mecanismo Único de Supervisión, que es sabéis que dependemos, toda la Comunidad Europea, todos los países dependemos de la política monetaria y financiera del Banco Central Europeo, y dentro del Banco Central Europeo se determinó que toda la regulación y la supervisión para todo el sistema financiero de todos los países de Europa iba a ser la misma o con un level playing field, que es todos utilizamos las mismas reglas de juego, porque lo que pasaba era que cada país marcaba unas diferencias territoriales, y pensad que las empresas grandes y multinacionales que operan en distintos países es una locura, como que para concederme una operación de riesgo en Alemania es distinto de en España. Entonces, tenía toda la lógica, y en 2014, que no hace tanto, por tanto 10, 11 años, se instaura un mecanismo único de supervisión, de forma que todas las entidades van a ser supervisadas por el Banco Central Europeo, y además va a establecer las normas y la regulación para que todas se apliquen las mismas, entre otras cosas, para construir estos modelos, ¿vale? Entonces, Banco Central Europeo, que emite la normativa, la Autoridad Bancaria Europea, que es un órgano que establece las directrices técnicas, porque el Banco Central Europeo emite unas normas. De hecho, la norma de riesgos financieros de cálculo de capital es una norma que se llama, llamamos por el Basilea 4 ya, es una norma que puede tener 500 páginas, pero detrás de eso luego hay desarrollos técnicos normativos que se llaman RTS, que la EBA determina el detalle de esa regulación, digamos, en términos estándares. Digamos que sería algo parecido a políticas y procedimientos. Sabéis que una política es algo genérico de cómo debe funcionar una compañía, y un procedimiento ya entramos en el detalle de cómo lo hacemos. Pues entonces, el Banco Central Europeo emite la normativa general y la EBA emite las normas técnicas específicas de cómo llegamos al cálculo y al detalle, ¿no? Y la EBA tiene muchos papeles emitidos que son los que siguen las compañías para poder construir estos modelos de rating, que son los que estamos hablando esta mañana. ¿Dónde quedan las autoridades nacionales, competentes nacionales, que se llaman Banco de España? Antes de todo esto que os cuento, el Banco de España era el que pilotaba todo este proceso, emitía Banco de España aquí, cada banco en su país, emitía esa regulación y los bancos seguían lo que decía Banco de España. Desde el 2014 es lo que dice el Banco Central Europeo. Es decir, yo recuerdo en el año 2004 que yo estaba haciendo validábamos los modelos internos, como los que os estoy contando esta mañana, validábamos los modelos internos para un gran banco español, que se los presentaba a Banco de España, y que Banco de España, con el desarrollo que había hecho el banco, con el informe de un asesor externo que era en ese momento KPMG, y con la opinión del Banco de España, les autorizaba a aplicar esos modelos en todos los temas que os he ido comentando y que luego veremos en detalle. A conceder riesgos, a calcular las PDs, a asignarlas, a calcular APRs, a calcular capital, ¿vale? Estamos hablando del año 2004, y en 2004 eso se hacía bajo un paraguas supervisor y normativo del Banco de España. Eso ha evolucionado hacia esa regulación más europea que os estaba comentando, ¿no? Si estoy siendo capaz de que me sigáis el hilo, imaginaros que para hacer todo esto, pues se necesita que pues muchos recursos humanos y personas que conozcan técnicas estadísticas, ratios financieros, negocio, procesos y demás. Se necesitan herramientas y sistemas, se necesitan aplicaciones que te permitan construir estos modelos, se necesita mucha tecnología por detrás, se necesitan ahora ya nubes de datos, centros de procesos de datos para gestionar y procesar esta información, y por tanto hay una estrategia detrás de esto muy potente. Porque claro, si pensáis que todo esto que supone una inversión y un coste para los bancos, pero al final tiene sus ventajas, ¿no? Que son
optimizar esos consumos de capital que os decía antes, ¿no? Porque no es lo mismo que utilice toda esta metodología y que afine mucho en identificar cuáles son los mejores y los peores clientes que no utilizar estas metodologías, ¿no? Y de hecho aquí os incorporo un concepto que luego veremos un poquito más en detalle, en el sentido de la regulación te permite ir por dos vías, lo que se llaman estos modelos internos, que es lo que yo os voy a tratar de explicar un poquito más en detalle, ir por unos métodos estándar, ¿vale? Eso es para el cálculo de capital. Los métodos estándar es que esos APRs que os decía, esos activos ponderados por riesgo, dependiendo del tipo de cliente, van a un porcentaje estándar. 50%, 75%, 100%, 1.250, depende del tipo de riesgo. Por ejemplo, exposiciones minoristas de créditos minoristas con particulares van al 75% en el método estándar. 75%, es decir, tú le concedes a un particular 3 millones de euros, eso es mucho, pero bueno, le concedes 60.000 euros, pues eso, al 75%, eso es lo que pondera para el banco. En cambio, si tiene un modelo interno aprobado, le aplicamos esa PD, le aplicamos otros parámetros de riesgo y ese 75% se convierte generalmente en algo mucho menor, ¿no? Y ahí es donde está la eficiencia del banco y por eso le puede interesar tener esta estrategia de adopción de modelos internos, que es muy costosa, como os digo, y que tiene un elevado coste interno y luego veréis que también de mantenimiento, que esto no es un one-off, lo hacemos una vez, lo ponemos en marcha y nos olvidamos. No, esto es para siempre además, ¿no? Veis ahí abajo que hablaba, si llegáis a ver la presentación, que está ese uso de gestión, ¿no? Está el uso regulatorio, es decir, si cumples toda esta regulación, tienes todos estos procedimientos y al final la autoridad competente te permite utilizarlos y luego tú puedes hacerte unos modelos internos que no están autorizados por el supervisor y utilizarlos para la gestión. Es decir, yo me gestiono con mi cliente, le concedo el riesgo, pero luego a la hora de computar capital y de reportar a las autoridades, lo hago de manera estándar, como os explicaba con ese ejemplo del 75, ¿no? Para que me intentarais seguir. Vale, entramos ya en el ciclo de vida de un modelo. ¿Cómo construyo esos modelos para llegar a ordenar, ¿no? En estas 4 etapas. Recopilación y tratamiento de la información es básico. Imaginaros aquí hay una infraestructura tremenda de datos, porque imaginaros toda esa información que estaba en papel antiguamente, luego se procesa, se digitaliza, se mete en plataformas, en sistemas, se ordena, tiene que tener calidad, se pasan muchísimos controles, todo eso se depura para que queden unas bases de datos de información a las que atacar, explotar y que sean buenas, porque si metemos información mala, bueno, pues esto pasa ahora como con el ChatGPT, ¿no? Si el ChatGPT no está basado en fuentes de información fidedignas, tal, lo que te saque el modelo va a estar mal. Aparte de que pueda alucinar, pero va a estar mal seguro. Con lo que la base de la información es fundamental. Por tanto, calidad y mucho trabajo en ella. Desarrollo del modelo. Buscaremos las variables, tramearemos, veremos un poco los pasos. Validación y aprobación. Hay un camino para ver si ese modelo que estamos construyendo, antes de ponerlo en producción y antes de aplicarlo en real, si realmente creemos que es útil, ¿no? Y también hay unos métodos para ello. Implementación y uso del modelo. Ya ha pasado todos esos controles, lo empezamos a utilizar, lo metemos en nuestros procesos y concedemos el riesgo crediticio. Y luego seguimiento, lo que os decía, no nos olvidamos de ello. Es que hay que estar permanentemente vigilando esos modelos en el seguimiento y también lo comentaré. Estoy liando, perdón. Vale. Tipos de información. Si la primera parte era el tratamiento y obtención de información, bloques de información homogéneo. Todo se trata de homogeneizar para que la metodología la entendamos primero y luego la apliquemos de manera coherente, ¿no? Entonces, veis grupos de información que espero que os suene, por lo menos conceptualmente. CIRBE, Central de Información de Riesgos del Banco de España. Todas las entidades financieras vuelcan a una base del Banco de España la información de riesgos de sus clientes, ¿vale? Por tanto, esa información es común y cualquier entidad tiene acceso a ella siempre que el cliente lo autorice, ¿vale? Con lo que tenemos una base de información de riesgos, de todo el riesgo de todas las empresas y de todos los particulares de España. Información muy útil. ¿Qué riesgo hay? Si lo ha pagado bien, cuánto está endeudada, ¿no? Información muy útil. Mundo financiero. Todos los datos y ratios financieros de balance, cuentas de resultados, informes de gestión, todo lo que queráis de la propia compañía. Gran bloque de información. Transaccional. Esta es la operativa que tiene la compañía, la empresa, con su entidad financiera. Cómo ha trabajado, cómo se relaciona con ella, si cumple, si no cumple, cuánta vinculación tiene, cuántos productos, toda la transaccionalidad que tiene la compañía.
Combinaciones, mezclamos todos los bloques de información y nos salen variables mezcladas, ¿no? Utilizamos parte de sirve, parte de financiero, parte transaccional y empezamos a hacer combinaciones de ratios. Aquí vosotros sabréis mucho, los habéis estudiado, los analistas de riesgos financieros son muy brillantes y crean distintos ratios. Voy a intentar combinar esta variable con esta, a ver qué me sale, ¿no? Y ellos se intentan, en base a su experiencia, ver eso cómo funciona con respecto al comportamiento de las entidades, ¿no? Y luego el cualitativo, muy importante. En el mundo de particulares el cualitativo no existe, no se utiliza porque es menor. En cambio, en el mundo de empresas el cualitativo, es decir, el cualitativo son todas esas preguntas, ahí tenéis unos ejemplos. ¿Tiene controles de riesgos ESG o ASG? ¿Pertenece al grupo? ¿Cuánta inversión en I+D tiene? ¿Qué planes de expansión? ¿Diversifica productos y servicios? Aquí hay una serie de preguntas de cuál es la estrategia de la compañía, cómo funciona, que son cualitativas, no son ratios financieros, pero que nos ayudan a explicar, a meter en esas variables para conseguir ese modelo completo y que nos explique el comportamiento de las compañías. Información en bloques, y también hay otro mundo de información muy importante en los últimos tiempos y en los últimos años, ¿no? Veis ahí redes sociales, agencias de calificación, medios de comunicación, base de datos de información empresarial. Son complementos a la información más tradicional, más habitual, que se ha utilizado desde siempre, lógicamente también por cómo evoluciona el mundo, ¿no? Y cómo evoluciona la información. Entonces tenemos otros bloques de información. Estos no son tan sencillos de incorporar. Aquí os imaginéis que hay muchísima información de todas las compañías y aquí lo complicado es en tener los sistemas que las detecten, que las capturen, que las procesen y luego cómo las interpretamos y cómo las aplicamos. Hay cosas más sencillas como las agencias de calificación externas, Standard & Poor's, Fitch, Moody's. Oye, esos analistas emiten un dato y lo publican en Bloomberg y ahí lo tienes, eso es más objetivo. Pero la información que salga sobre sentimientos en las redes sociales o informaciones en los medios de comunicación, pues eso tienes que entenderlo, procesarlo y ver cómo se mete luego en un modelo que al final es matemático, estadístico, ¿no? Entonces no es sencillo, ¿no? Pero bueno, intentaremos explicarlo. Vale. Aquí una pincelada que el tratamiento de la información y las variables tiene que cumplir determinados criterios, porque imaginaos cuando empezamos a hacer ratios, ahí veis una tabla abajo, ¿no? Que se pueden dar lugar a indeterminaciones, a cosas que no tengan sentido aparentemente, pues hay que crear una serie de reglas sobre ello, ¿no? Oye, mira, pues cuando salga más de tanto este ratio, ya lo descartamos. Oye, si no hay información en esta variable, la descartamos. Una serie de convenios y una serie de reglas. Y para mí lo más importante es el juicio experto del analista, es decir, los analistas de riesgos de inversiones tradicionalmente no han sido muy amigos de estos modelos estadísticos, ¿no? Porque confiaban más en su experiencia. Oye, yo sé cómo va a funcionar esta empresa y yo me fío de esta empresa por mi experiencia y por los datos de un análisis tradicional, el que se puede hacer en un Excel, ¿no? Pero yo creo que el tiempo ha ido dando la razón a estos modelos, a estas metodologías y, de hecho, a los analistas de riesgos y de inversiones se les mete en los grupos de trabajo para que ellos propongan variables. Oye, dime todas las variables que tú crees que van a explicar. Entonces, el analista te dice todas las que él cree. Pues esas se trabajan, se tratan y se explotan matemática y estadísticamente para ver si verdaderamente funcionan o no. Vale. 4 etapas fundamentales para llegar al modelo. Cada vez nos acercamos más. Espero que lo veáis y que digáis albricias, ¿no? Estoy entendiendo algo, ¿no? 4 etapas. Conjunto de desarrollo y validación. ¿Qué hacemos? Cuando tenemos la muestra, cogemos una parte, la mayor, el 80%, y va a ser nuestra muestra de desarrollo. Trabajamos con los datos. Pero nos guardamos una parte, el 20%, para ver si ese modelo funciona, ¿vale? Tenemos el mismo conjunto, población de información en un segmento homogéneo, pero nos guardamos una parte, ¿vale? Selección y trameado de variables. Aquí lo que hacemos es buscar esas variables que entendemos que nos van a explicar y hacemos todo el tratamiento estadístico. Análisis univariante, bivariante, análisis de correlaciones. 2 grandes tipos de variables también como concepto que lo tengáis, variables discretas y continuas. Las continuas son aquellas que bueno, pues como los ingresos o la facturación, y las discretas son aquellas como el sexo, como tipo de producto, ¿no? Que no se pueden romper en trozos, ¿no? Al final, tipos de variables que creemos que intentan explicar y vamos a tratarlas matemáticamente, ¿no? Obtención de algoritmos y de puntuaciones. Tenemos ese conjunto de variables, las metemos en la coctelera y vamos aplicando el algoritmo matemático, que suelen ser regresiones logísticas, luego veremos cosas más avanzadas. Entonces lo metemos en la regresión y vemos cuál explica más y cuál explica menos, ¿no? Y el criterio experto vuelve a ser muy importante. Es decir, en mi experiencia, tú le presentabas al cliente, a la entidad, modelos que explicaban más con variables cuantitativas, pero los analistas decían,
para mí esta otra variable, este otro modelo explica mejor porque tiene una variable cualitativa que yo le doy más peso y la entidad se tira por ese modelo, ¿vale? Oye, no pasa nada. Deciden y además está en su derecho y luego veremos con una técnica que se llama backtesting a ver quién aceptaba, ¿no? Y por último, validación del algoritmo de desarrollo, lo que os he dicho. Vemos la capacidad predictiva que tenía utilizando ese trocito que nos habíamos dejado de muestra, que era ese 20%. Una tarjeta de puntuación. A ver si esto os hace conectar ideas. ¿Veis ahí? Bloques de información que veíamos antes, financiera, sirve, transaccional, combinada, cualitativa. ¿Veis una serie de variables? Esta es una tarjeta de puntuación simulada. La presentación luego la tendrán, ¿no, Alberto? Disponible. Sí. Nombre de las variables, pues los ratios que se han elegido, que han salido en el modelo, la descripción. ¿Ves ahí el concepto de trameado? Hacemos grupos homogéneos dentro de esa variable. A eso le damos una descripción de ese tramo, ¿no? La variable cuando esté en esos entornos. ¿Veis ahí la población que cae en ese ratio, en esas variables? Tenemos una puntuación y tenemos un peso teórico. El peso teórico es cómo pesa esa variable en el conjunto de todas las variables, que al final todas estas han salido seleccionadas porque es lo que la regresión logística nos ha dicho que es lo que mejor explica esa variable target, que como dijimos era la probabilidad de default, ¿vale? El incumplimiento. Entonces ahí veis también una fórmula de score, pues un alfa o un beta con una serie de betas por cada una de las variables y al final un score, una puntuación, ¿no? Entonces, si a cada compañía la puntuamos así, luego nos va a resultar sencillo ordenar de la mejor a la peor, ¿no? De la que tenga más score a menos score. Si os acordáis, hablábamos de ordenar, de puntuar, de categorizar cómo son las empresas con este modelo de regresión logística y de puntuación que hemos visto ahí con el score, pero eso lo tenemos que convertir en algo que sea probabilidad de, que en este caso es probabilidad de incumplimiento, probabilidad de default, ¿no? Que esté ya este ratio entre 0 y 100, ¿no? Vale. Entonces, para calcular esa probabilidad de default, ya tenemos el modelo y ya tenemos la regresión, lo hemos decidido y lo utilizamos y eso ya te ordena a las compañías, pero te ordena con una puntuación. Y ahora vamos a pasar a esta probabilidad de default, ¿no? Que obviamente cuanto más alta, cuanto más cercana a 100 será que con más facilidad nos va a incumplir, ¿no? Ese cliente empresa. Entonces, también aquí volvemos a... Ves también que hay cosas que son recurrentes, ¿no? Al final... Tengo un conjunto de variables, las selecciono, las agrupo, las homogenizo, descarto las que no me valgan, las que no tengan calidad, pero siempre buscando grupos homogéneos, porque en el tratamiento homogéneo de los datos es donde la explicabilidad es mayor, ¿no? Pues aquí, para calcular esas PDs, también vuelvo a hacer grupos, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos dice la experiencia de cómo funcionan esos grupos? Pues que no es lo mismo la PD en una empresa que facture una cantidad que otra, en una empresa que esté en una localización geográfica o en otra, en una que tenga un CNAE o en otro, en una que tenga unas garantías u otras, etcétera, etcétera. Es decir, hay una serie de variables ahí por detrás que no las hemos utilizado o sí para el modelo, pero que ahora nos van a permitir hacer esas curvas, que veis que son curvas de PD, que son probabilidades de default rates en inglés, y nos van a permitir hacer la más exacta para cada uno de esos subconjuntos. Como veis de nuevo, el hacer cosas homogéneas, pero cuanto más homogéneo sea, dentro de que tiene que haber una población suficiente para que explique, nos va a explicar mejor el modelo. Vale, aquí metemos una pincelada de novedad o de nuevas tecnologías. Evidentemente estos modelos se iban construyendo así desde los años 70, 80, 90 con regresiones logísticas, estadística tradicional, ¿no? Pero es verdad que también evoluciona la tecnología y también se utilizan otro tipo de técnicas estadísticas, ¿no? Ahí os pongo algunas como ejemplo, ¿no? Árboles de decisión, random forest y algoritmos boosting. Al final son tecnologías que utilizan mucha más tecnología por detrás, capacidad de computación potente, ¿no? Y que nos permiten hacer más simulaciones con más cantidad de información y en menos tiempo, ¿no? Es verdad que quizá el punto oscuro de estas es que hay ámbitos que siguen siendo un poco caja negra, ¿no? Es decir, si tú dejas al algoritmo de ChatGPT que te dé una respuesta, tú no sabes lo que hay detrás. Se supone que la puedes validar, oye, estará correcto, te convence, incluso te puede servir y te puede ayudar a aprender, pero tú no sabes qué hay detrás, ¿no? Y es un poco lo que le pasa a estas técnicas. En todo caso, cada vez se ha avanzado más en ellas, se entiende más el algoritmo que hay por detrás y desde luego, si conoces los que los desarrollan, todo lo que hay por detrás, porque pensad que esto también
es objeto de supervisión o de revisión interna dentro de las entidades y también por los organismos supervisores y entran en tu casa, te piden los papeles y hacen una revisión de cómo has construido esto, ¿no? Entonces, si tú eres capaz de explicar los modelos, puedes utilizar la tecnología o la técnica matemática estadística que quieras, ¿vale? Vale, aquí simplemente es un poco abundar en la misma idea, ¿no? Es decir, hacer grupos homogéneos y que la PD se va a explicar mejor con determinadas características, ¿no? dentro de esos grupos de población. Vale, y aquí vamos a un concepto añadido, que es el concepto de ajuste a ciclo. Y dice, ¿y eso qué es? Vale, pues todas esas probabilidades de incumplimiento se calculan con horizonte temporal 1 año. Es decir, de aquí a 1 año, ¿qué va a hacer esa empresa? Mes a mes tengo todos los datos, de aquí a 1 año, de aquí a 1 año. Bueno, pero para que ese modelo se pueda utilizar para calcular capital, las entidades financieras, tienes que tenerlo ajustado a ciclo. ¿Por qué? Porque en un ciclo económico, como bien sabéis, hay momentos de todo, altos, bajos. Entonces, esas PDs también van a ir variando con ese ciclo económico. Entonces, se hace un ajuste, como veis ahí, una especie de media, con unas técnicas matemáticas, de forma que el ciclo económico suelen ser 12-15 años, ¿no? Pues en esos 12-15 años, todos esos datos, toda esa información, pues se hacen unos ajustes a esa media de ciclo que normalmente tienden a elevarla. Depende del momento del ciclo en el que estemos, ¿no? Pero al final, esto viene de la supervisión y de la regulación, buscan ser más conservadores y no le vale que le des el dato ahora, en este momento, en este año, porque estemos en un momento bueno del ciclo. No, dame un dato, pero que esté en media del ciclo, ¿no? El concepto sería que esté en la media del ciclo. Por tanto, en momentos buenos del ciclo, este va a ser más alto, es decir, a día de hoy, en teoría, las compañías tienen en general baja probabilidad de incumplimiento porque la economía funciona, vamos bien, un crecimiento razonable. Entonces, cuando utilicen estas PDs para calcular capital, va a ser un poco más alta porque ese ajuste a la media les va a elevar. Y en cambio, en la contraria, cuando vengan mal dadas, cuando estemos en una crisis, normalmente esas PDs van a ser muy altas, pero para calcular capital nos vamos a ir a esa media, ¿vale? Digamos que es una manera de compensar, ¿vale? Ni lo mejor ni lo peor, estamos en la media. Y esto solo a efectos de cálculo de capital regulatorio y si tienen los modelos autorizados por la entidad financiera. Vale, usos. Los hemos comentado antes, pero vamos a dar un poquito más de detalle, ¿no? O sea, realmente, bueno, pues después de ver si he sido capaz de transmitiros un poco cómo ha funcionado, cómo funcionan y cómo se construyen, venga, vamos a profundizar en esto. Venga, gestión y admisión del riesgo de crédito. Esta es la más evidente quizá, ¿no? Es decir, una compañía, una empresa, se acerca a una entidad financiera y dice, oye, necesito financiación porque voy a hacer un proyecto de crecimiento, de inversión o por lo que sea. Fantástico, pues venga, pásame toda tu información financiera, o prueba de que ya la tenga. Y entonces, en este proceso que hemos visto, con toda esa información, hago un paréntesis, este es el día a día del cliente, pero claro, la entidad ha hecho todo este proceso que os he explicado yo por detrás y ya tiene el modelo rodando, ¿no? Es decir, cuando entra el cliente, le pasará toda esa información y directamente, de hecho, las entidades financieras tienen ya clasificados a sus clientes con estas PDs. Si son clientes, obviamente, si es un cliente nuevo no, pero evidentemente han hecho todo este trabajo por detrás, ¿no? Y hay unos equipos por detrás que están permanentemente actualizando estos modelos, ¿no? Pero en la concesión del riesgo quizás es algo lo más evidente. Oye, con toda esta información te voy a asignar una PD y con eso te voy a conceder o no el riesgo. Porque esto es una medida de si tú me vas a pagar y me vas a devolver el dinero o no, ¿vale? Y al final las entidades financieras también tienen que velar por su rentabilidad, por su margen y por su solvencia, ¿no? Y por su salud financiera. Seguimiento del riesgo y sistema de alertas. Una vez que las empresas son clientes de las entidades financieras, normalmente piden financiación que pues suele ser a medio o largo plazo o puede serlo, ¿no? Pensás que hay también un seguimiento y una monitorización detrás. Bueno, pues estos modelos se van actualizando, van dando esos datos, actualizando los datos de PD, de categorización, con lo que a los equipos de seguimiento del riesgo, ya no los de concesión, que fueron los que decidieron si sí o si no, sino los que monitorizan cómo van los riesgos que ya tenemos dentro de la entidad, cómo van las empresas. Entonces, ante señales de alertas, porque se deteriore esa calidad, porque algunas de esas variables que os acordáis que entraban en el modelo estén cambiando sus datos y entonces empeore su calidad crediticia, saltan esas señales de alerta y sirven a las entidades para gestionar proactivamente el riesgo. Oye, me pongo en contacto contigo, oye, estoy viendo que aquí, oye, pues
cosas evidentes que será, oye, la facturación te está bajando, pero hay otra serie de datos y me están indicando que tú puedes entrar en problemas. Y si eres proactivo, te puedes anticipar incluso decir, oye, ve que tienes estos problemas, te puedo aportar estas soluciones, te puedo conceder una línea de crédito, podemos ampliar el plazo de esto porque veo que vas a entrar en problemas y que al final vas a acabar incumpliendo, ¿no? Esto os lo digo un poco en bruto, obviamente será una negociación más, pero básicamente es esto, ¿no? Procesos contables de entidades, cálculo de provisiones. Provisiones. Hemos hablado de capital. El capital es una parte que tienen que tener, como todas las empresas, tienen un capital social, pues los bancos tienen su capital, ¿no? Y las provisiones, que también lo habéis estudiado en análisis contable y en otras asignaturas, es todo eso que tienes que ir dotando por contingencias. Provisiones por amortización de inmuebles y también provisiones, en este caso los bancos, provisiones por incumplimiento de sus clientes, ¿vale? Pues para calcular esas provisiones también se utilizan estos modelos que hemos dicho. Es decir, hay unos estándares contables internacionales, IFRS 9, que te determinan qué tipo de dotaciones de provisiones tienes que hacer. Y para eso se utilizan estos modelos. Por tanto, todo ese proceso que hemos dicho, información, categorización, trameado, obtención, vale, pues con ese dato es con el que se calcula la provisión. Y como también sabéis, las provisiones van en la cuenta de pérdidas y ganancias y es un menos. Es menos beneficio, es menos margen. O sea que interesa mucho que estos modelos sean finos, estén muy bien aquilatados, porque de lo bien que los tengas, puedes tener que incurrir en más provisión o en menos provisión. Luego, está impactando claramente a la entidad financiera, ¿no? O sea, es un requerimiento. Todas las entidades financieras necesitan calcular provisiones y utilizan estos modelos para ello. Lógicamente, si lo tienen autorizado, con un proceso, etcétera, ¿vale? Reporting regulatorio de mercado. Claramente, o sea, el escrutinio supervisorio de una entidad financiera, de hecho, el sector financiero es de los más regulados de todos los sectores que operan en la economía. De hecho, es una queja del sector bancario y del sector financiero, incluso más que el eléctrico, más que el telco, mucho más. O sea, el nivel de escrutinio, claro, evidentemente tocan la base de la economía, tocan los ahorros de la gente que tiene allí depositado el dinero y están prestando financiación. O sea, es un actor clave, pero el nivel de escrutinio es brutal, con lo que la cantidad de reporting que mes a mes tienen que hacer las entidades financieras para enviar a los supervisores y al mercado es tremendo, no os podéis imaginar. Ahí hay un trabajo brutal de compañías como la mía de consultoría que nos dedicamos a sistematizar, digitalizar, industrializar, eficientar ese reporting, porque es una labor tremenda. Entonces, ahí lógicamente va toda esta información, ¿vale? Y no solamente va el regulador, que es la que va con más detalles, sino que también va el mercado. Y el mercado también, los analistas de inversiones y los analistas financieros también te hacen el escrutinio de cómo va la compañía, ¿no? Porque estés publicando ese tipo de información. Fijación de precios, también lo hemos comentado. En función de tu calidad crediticia vas a tener que pagar más o menos tasa de interés, por ponerlo también en bruto. Y yo creo que es entendible, ¿no? Lógicamente, a las compañías que más saneadas, más solventes, que funcionan mejor, estos datos de PD, esta ordenación, van a salir mejor colocados y van a tener que pagar menos coste. Y, por tanto, menos costes de financiación, por tanto, más margen, más beneficio, ¿vale? Y dotación de capital regulatorio, también lo hemos hablado. Están las provisiones y está el capital. Y el capital es una parte que tienes que tener y que no es productivo, está ahí fijo. Entonces, cuanto más ajustado lo tengas, por supuesto, cumpliendo la regulación, pues mejor, más competitivo vas a ser, ¿no? Y ahí está un poco la pelea de las entidades, ¿no? Es verdad que quizá no comenté, yo creo que me da tiempo. Os decía que en 2004, hace mucho tiempo, yo estaba con un equipo de KPMG validando unos modelos de un gran banco para que el Banco de España le permitiera utilizarlo para todas estas cosas. Y entonces, todas las entidades de primera línea, de hecho a día de hoy hay 9 entidades bajo supervisión del Mecanismo Único de Supervisión en España, las 10 grandes entidades que todos conoceréis, pues de esas 10 había 5 que en ese momento del tiempo, en 2004, utilizaron estos modelos, se los aprobaron y lo llevan utilizando desde entonces. Luego ha habido una oleada posterior del resto de entidades, de esas otras 5 que están bajo el mecanismo de supervisión, que se han puesto en este proceso y, como os decía, muy importante, el coste, el esfuerzo, la inversión en recursos, en personas, en tecnología, la estrategia, o sea, este proceso a una entidad financiera para estos modelos que utiliza poder ser supervisados y aprobados puede durar 2 años, perfectamente. 2 años. Pensad 2 años de inversión, de tiempo, de dinero, de equipos, hasta que ese modelo te da el OK el supervisor y te dice, ahora ya lo puedes utilizar para todo esto, ¿vale? Hablaba del seguimiento y lo he comentado antes.
Oye, tenemos los modelos que bien, fantástico, oye, después de un gran trabajo y nos sirven y nos utilizan y funcionan bien. Ya, pero es que tienes que seguirlos. ¿Por qué? Porque los modelos se deterioran. ¿Por qué? Porque las circunstancias cambian. Imaginaros el contexto cuando de hecho, cuando se desata la guerra en Ucrania o la invasión de Ucrania, el supervisor, el Banco Central Europeo, pidió a todas las entidades financieras que revisaran sus previsiones de provisiones, porque había ocurrido algo que es totalmente, que nadie se esperaba o que era poco esperado, y a ver eso cómo te impacta a tus clientes, a la probabilidad de pago, ¿qué va a pasar? Pues pensad que los departamentos internos de contabilidad de finanzas tienen que hacer unas estimaciones y unos análisis y justificarle al Banco de España y al Banco Central Europeo cómo entienden que eso le puede impactar. Y al final, ¿en qué se traduce todo eso? En la dotación de unas provisiones extras. ¿Por qué? Porque hay una contingencia que no estaba esperada y que se supone que puede tener un impacto. Provisión es por si acaso, es como el seguro. Oye, lo tengo. Pero de momento lo calculas, lo estimas, me justificas su cálculo y te lo pones ahí. Por tanto, en la cuenta de resultados, menos beneficio, ¿no? Importancia del seguimiento, es decir, porque los modelos se deterioran, porque pasan cosas a nivel macro, porque la compañía también pasa por distintos momentos de su ciclo de vida y por tanto puede verse afectada, porque evoluciona el mercado y porque tiene más competencia la compañía, porque la compañía, el propio banco cambia de políticas, en fin, hay una serie de factores que no solo que invitan, sino que hacen necesario que se realice un seguimiento de esos modelos y de manera constante y permanente. Es decir, igual que hay equipos que construyen, hay equipos que siguen modelos. Y es tal cual. Equipos de modelizadores, equipos de validadores del modelo y equipos de seguidores del modelo. Tienen que ver cómo funciona. Y cuando el modelo entra en su capacidad predictiva, disminuye, lo que hacen es proponer cambios en el modelo. Ajustes, calibraciones, ¿vale? Con lo que es un ciclo que es continuo, nunca termina. Vale, para ello un poco herramientas. Algunas las hemos calculado, oye, pues un entorno de seguimiento concreto, pues lo hacen los departamentos, unos equipos concretos con una serie de indicadores estadísticos. Todo esto ya está muy, digamos, automatizado y eficientado, es decir, antes se hacía a mano, se lanzaban los estadísticos, se analizaban por personas, por equipos especialistas. Ahora todo esto está bastante industrializado, es decir, tenemos bases de datos que están enchufadas a estadísticos, salen y si todo va en orden nadie hace nada y cuando saltan algunas alertas cuando se actúa sobre ellos, ¿vale? Con lo que evidentemente la tecnología, el avance no solo de la capacidad de computación, sino de las herramientas que permiten agilizar los procesos y eficientarlos también se aplican aquí y esto disminuye un poco la carga o el coste, ¿no? Backtesting, que os comentaba algo, que es algo muy interesante, porque dices, vale, tú crees que esto va a ser así, ¿no? De aquí a un año, esta es tu previsión, ¿no? Esta es la probabilidad de default, esta es la ordenación. Cuando pase el año, ¿qué ha pasado, no? La prueba del algodón. Pues entonces es una prueba muy útil para ver cómo defino tu modelo y cuánto he acertado. Os decía antes, ponía el caso de que en una entidad los analistas dijeron, no, yo quiero este modelo, prefiero esta variable. Correcto, pues vamos a ver cuál funciona mejor. Oye, pues el analista acertó. Mejor capacidad predictiva. Oye, mira, pues no acertasteis, era mejor el que decía la propia regresión logística, ¿no? Para eso se utiliza este tipo de estadísticos, ¿no? Bueno, análisis de sensibilidad de las variables, situaciones extraordinarias que también os he comentado. Bueno. Vale, aquí tengo un punto sobre las garantías. Cuando se conceden operaciones de riesgo, las garantías son importantes y las tienen en cuenta los analistas y se tienen en cuenta a la hora de modelizar, ¿no? Pero desde un punto de vista técnico, las técnicas de mitigación del riesgo básicamente son, es decir, si tú tienes una garantía o un garante, pensad, una compañía, ¿no? Que solicita un riesgo, una inversión y tiene una PD y tiene una puntuación, ¿no? Y dice, vale, pero mira, me avala, y es una compañía que pertenece a un grupo, me avala mi compañía matriz que tiene mejor calificación, mejor rating y por tanto tiene mejor ordenación. Entonces, a efectos de la concesión del riesgo, efectivamente, si es avalada por esa compañía, yo utilizo los parámetros de la mejor y te concedo el riesgo como si tú fueras la mejor, ¿no? Estoy mitigando el riesgo porque efectivamente tengo esa garantía, ¿no? Y eso es algo que está permitido regulatoriamente y que de hecho la regulación lo recoge, ¿no? Y ahí aparece un poco las distintas metodologías, aparece también el concepto de LGD, que no lo hemos comentado porque no venía al caso, el Loss Given Default, que al final es cuando incumple una compañía
cuánto realmente te incumple. Es decir, si te debía 100, te ha pagado 20 y te debe 80, cuando tú inicias todo el proceso recuperatorio, de esos 80, ¿cuánto es lo que al final te deja debiendo? ¿20? ¿Los 80? ¿Vale? Ese es un concepto que también forma parte del cálculo de capital regulatorio, pero que no quería traerlo más allá de que tengáis la pincelada, ¿no? Que os suene cuando leáis algo, si leéis un paper, pues que tengáis ese concepto también. Bueno, incluso quizá antes de tiempo, pero bueno, un poco las conclusiones aquí de cierre. Y dejamos unos minutos para preguntar, que me encantaría que hicierais preguntas de lo que sea. Ahora no os cortéis, si no habéis entendido nada también me lo decís y tratamos de recapitular, pero dudas concretas o aspectos que os hayan resultado de interés. Pero básicamente, ¿qué hemos tratado de contar en estos minutos? Bueno, entender lo que es un sistema de rating o sistema de calificación de riesgo, sistema de ordenación, que no deja de ser esa manera de utilizando determinada información homogénea, ordenada, agregada, con determinada calidad, etcétera, que nos permita ordenar, identificar los mejores de los peores en cuanto a su comportamiento, de cómo van a atender sus compromisos y sus obligaciones de pago, en este caso. Que el ciclo de vida del modelo pues abarca desde la recopilación de la información esa que hacíamos, cogiendo todos los datos, metiéndolos, viendo su calidad, viendo cuáles funcionan y cuáles no, hasta el seguimiento y la validación de los mismos, ¿vale? Que es un proceso, un ciclo muy amplio y completo. Que al final están en continua evolución estas metodologías, estos modelos, y si bien también os decía a lo largo de la charla que ha habido, pues que solamente se utilizaban técnicas como la regresión logística, cada vez se meten algoritmos más potentes, con técnicas más avanzadas como Machine Learning y demás, que evidentemente sobre todo lo que dan es una capacidad de respuesta. Y también por poneros en contexto, por ejemplo, en hacer un modelo de rating de empresas, pues en el año 2004 podíamos tardar 4 meses. Ahora podemos estar tardando 6 semanas, ¿vale? Esencialmente hacemos lo mismo, pero ¿qué estamos metiendo por detrás? Pues técnicas de computación, técnicas matemáticas que agilizan mucho el proceso, ¿no? Que nos permiten llegar más rápido y, bueno, como mínimo con la misma capacidad predictiva, ¿vale? Es importante, que yo creo que se me ha saltado con el puntero este, que lo estaba estrenando hoy, que me ha hecho mucha ilusión, pero que no le he pillado el punto. Había una slide aquí. Esta. Que me parece interesante comentaros. Hay un ámbito de gobernanza interna de los modelos que es importante conocer. O sea, todo esto tiene una estructura, una ordenación dentro de las entidades y todo esto que os he contado tiene que pasar por una serie de órganos, tiene que pasar una serie de validaciones, una serie de controles antes de que sea utilizado finalmente, ¿no? Os introduzco un concepto que me parece interesante también, son las líneas de defensa dentro de una entidad financiera, ¿no? Que es una teoría económica de cómo una compañía gestiona y monitoriza sus riesgos, los riesgos a los que se exponen. Entonces hay 3 líneas de defensa, bueno, incluso hay otra corriente que dice que hay 4, ¿no? La primera línea de defensa son las personas que están enfrente del riesgo, que son en este caso los que construyen los modelos, ¿no? Los que hacen esos modelos, ¿no? Luego hay una segunda línea de defensa, que son los que hacen el control sobre esos que han construido, ¿no? Que se llama validación de ese modelo. Y luego hay una tercera línea de defensa, que es el equipo de auditoría interna, ¿no? Que la auditoría interna es como que tiene que velar porque toda la organización cumple las políticas, los procedimientos que se dictan tanto por el supervisor y el regulador y que se dictan internamente en la casa, ¿no? Entonces, al final, estos modelos que hemos visto y que hemos estado hablando, pues se construyen por esa primera línea de defensa, pasan por esos elementos de validación técnica inicial, de un equipo específico que se llama equipo de validación. También hay una revisión interna por otro tipo de elementos o de personas que han participado, como son los propios analistas de inversiones. Luego hay una serie de governance, de aprobación en comités, comisiones, que llega incluso hasta el consejo de administración de las compañías. Los consejeros tienen también que conocer y aprueban este tipo de modelos. Y luego, muy importante también, el soporte documental, ¿no? Todo esto, como os he dicho antes, esto es objeto de revisión no solo interna, sino también por parte de un supervisor o de un regulador, y el nivel de documentación y el nivel de detalle que tiene que tener es muy exhaustivo, ¿no? De hecho, es uno de los puntos débiles que tradicionalmente se venían comentando, ¿no? Cada vez que se hace un modelo, se construye, oye, tienes que documentarlo de una manera muy exhaustiva, porque si no, luego, primero, no lo entiende un tercero que te lo vaya a mirar, incluso tú mismo, si hay un cambio de rotación de las personas, tampoco entenderías, ¿no? Lo que has construido, lo que has hecho.
Bueno, creo que hemos comentado el uso que pueden tener esos modelos en distintos ámbitos de la compañía, no solamente para la concesión, sino también para el seguimiento, también para el cálculo de capital, cálculo de provisiones, fijación de precios. Yo creo que es un poco el cierre y me quedo aquí. Muchas gracias.